tema de la clase pasada quedó claro, ¿cierto? Bueno muchachos, el tema que sigue después de esto, bueno, lo que vimos en la clase pasada serían potenciales de membrana. Entonces, vamos pasando una lista. ¿Cuál sería la definición de potenciales de membrana? Como tal no es energía. ¿Cuál es la definición de potenciales de membrana? Es la diferencia de carga de Sí, es una diferencia de carga entre los dos ambientes, intracelular y extracelular, que puede permitir un cambio, y ese cambio va a ser, digamos, el potencial de acción como tal, ese cambio de voltaje que genera una respuesta bioquímica. Entonces lo que hablamos la vez pasada era el tema de membrana celular, transporte de sustancias, y acá netamente pues esos cambios de voltaje que tiene la célula que se llaman potenciales de acción. Había un término ahí en el libro que se llama potencial de difusión o potencial de Nernst. ¿Alguien lo entendió? Se utiliza para calcular el potencial de cada ion. En palabras sencillas, ¿qué es el potencial de Nernst? fuerza electromagnética. ¿Un qué? Una fuerza electromagnética. Sí, ¿y qué pasa con ella? Que evita que haya una salida neta de potasio. De cualquier ion, aplica para cualquiera, para el sodio, potasio, cloro, para cualquiera. Básicamente es, cuando usted abre, digamos abre la manguera o abre la llave para que entre o salga un ion, en este caso, digamos estamos hablando del sodio. Ustedes abren la llave y empieza a moverse el sodio en la célula. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia el interior. Hacia el interior. ¿Por qué? Por la diferencia de electronegatividad. Por la diferencia no solo de electronegatividad, o sea, de cargas, sino de concentración. Entonces, va a moverse hacia adentro. El sodio comienza a entrar, muy probablemente cuando ustedes abran esa llave o abran ese canal, el sodio va a empezar a entrar con mucha fuerza. Pero va a haber un momento en que ya no entra con tanta fuerza, empieza como a frenarse. Ese es el potencial de difusión o el potencial de Nernst. Es como un potencial que en determinado momento tiende a oponerse al movimiento de un ion, obviamente que tiene carga, a uno u otro lado de la membrana. Entonces, en un momento ha entrado tanto sodio que la carga de la célula se vuelve positiva o comienza a volverse menos negativa, y entonces eso empieza a frenar un poco la entrada de sodio. El mismo ejemplo para el potasio o para cualquier ion, no solo que entre sino que salga. Entonces básicamente ese es el potencial de difusión o potencial de Nernst, simplemente pues ese concepto. Y acá les están mostrando pues con dos ejemplos como son el sodio y el potasio. Esto que está aquí, no se ve el puntero, la figura que está a la izquierda y arriba va a ser lo que tendremos presente más adelante para lo que es el electrocardiograma. Funciona de manera muy parecida, pero pues ahí básicamente les están mostrando de manera experimental la medición de un potencial de acción, ¿cierto? ¿Sí o no? Tiene un polo positivo, tiene un polo negativo. Por eso les digo que cuando vamos a electro vamos a entender cómo funciona eso mejor, pero pues básicamente ahí lo único que está haciendo es detectando electronegatividad en el interior de la célula. Y esa electronegatividad se repite en casi todas las células que estudiamos.
Buenos días. Esto se repite en casi todas las células que estudiamos. Las células normalmente tienen un potencial de acción que negativo o positivo. Negativo. ¿De más o menos cuánto? Menos 90. Casi siempre oscila menos 85, menos 90, menos 95. ¿Listo? Eso es válido para la gran mayoría de células que vamos a estudiar, casi todas se comportan de esa manera. ¿Cuál es el causante o qué es el causante de que la célula tenga un potencial en reposo negativo? Por la salida de potasio, que quedan solamente iones electronegativos en la célula. ¿Pero por qué salía potasio? Sodio, potasio, porque sale más sodio y entra pues 2 de potasio, entonces están saliendo más cargas positivas Son más las cargas positivas que saca que las que salen, que las que entran. que las que entran. ¿Qué más? Si le hiciera un quiz y les dijera dame 3 razones. Por las proteínas y los compuestos fosfato orgánicos. Entonces una sería por las proteínas. Las proteínas tienen carga negativa y las proteínas no pueden salir muy fácilmente de las células, están atrapadas. ¿Y cuál otra sería? Y pues la membrana como tal, los fosfolípidos, ellos tienden a tener una carga negativa. Entonces, la célula normalmente está negativa, sí, por esas razones y muchas más, pero esas son como las principales. Ella tiene una carga negativa. Entonces, pues básicamente esa carga negativa en reposo es lo que nos va a permitir que haya un cambio hacia dónde, hacia la positividad. Tal vez muchas de ellas no lleguen a ser positivas, de pronto en algunos libros o acá mismo ustedes ven y llegan de pronto a 0 y en 0 se detienen, o sea empiezan menos 95, menos 90, menos 85, 80, 70, 60, 50, algunas llegan a menos 20 y de ahí ya empiezan otra vez a volverse negativas, o algunas llegan a 0, incluso algunas llegan a más 15, más 20. Depende mucho de la célula, pero el cambio es hacia la positividad. Y eso está dado ¿por qué? Por la entrada de sodio que vamos a ver ahorita. Entonces, pues básicamente esto es como la principal razón de la existencia del potencial en reposo negativo de las células, que es la bomba sodio y potasio. Entonces acá nos están explicando el origen del potencial de membrana en reposo, que es lo que ya estamos hablando. Y nos están mostrando acá, en este sentido, el movimiento de iones hacia uno u otro lado de la célula, o en este caso de la fibra nerviosa, y que vamos a variar ahorita en 2 estados diferentes. ¿Cuáles son esos 2 estados? Entonces estamos en potencial de reposo y vamos a tener un cambio que nos va a llevar hacia ¿qué? Hacia la despolarización. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la definición de despolarización? ¿Qué es el concepto de despolarización? Cambiar el polo, el negativo hacia positivo. Es ese momento de intercambio de cargas donde la célula comienza a volverse un poco más positiva. Y esa despolarización está causada ¿por qué? ¿Por la qué? La entrada de sodio, sí, claro, pero ¿qué ocasiona esa despolarización? ¿Qué ocasiona que empiece a entrar sodio? O sea, ¿qué ocasiona que la célula de repente cambie de estado en reposo al estado de despolarización? Que abren los canales de sodio. Pueden ser agentes. Puede ser la acetilcolina, ¿qué más puede ser? Presión nerviosa. Sí, Una conducción de un impulso nervioso, o sea, corriente eléctrica. ¿Qué más?
Un estímulo mecánico puede ser como tocar la membrana. Si pudiéramos tocar la membrana, ¿eso generaría despolarización? O tal vez calor, o tal vez frío, Sí, se provoca frío. o la luz, tal vez, o una sustancia química. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, cuando veamos en la parte del sistema nervioso, la parte táctil, hay receptores que está la fibra nerviosa, o sea, el nervio, y está rodeado por una cápsula. Cuando tocamos algo o algo nos toca, o sea, estímulos táctiles, esa cápsula se deforma, esa cápsula tiene líquido dentro y esa cápsula se deforma, y la deformación pues cambia el estado de la fibra nerviosa desde un estado de reposo a un estado de despolarización. En este caso sería por un estímulo mecánico. Y estímulos como la temperatura, por ejemplo, calor-frío, pueden ocasionar esos cambios también. Que se pegue un neurotransmisor como la acetilcolina también, pero no es la única. Puede suceder con muchos neurotransmisores que sean excitatorios. La luz también, pero la luz actúa sobre las células nerviosas de retina y ahí es un poco diferente. Entonces, o puede ser sencillamente que son dos neuronas juntas, estas se despolarizan y la despolarización sigue hasta que llega a esta nueva neurona y ocasiona en ella una despolarización. Entonces puede ser por un estímulo eléctrico netamente. Eso va a hacer que ya cambie de su estado en reposo a su estado de despolarización. Y arriba, ustedes están viendo en la primera línea, o sea, está la neurona, miren la línea que está debajo de ellas. Ese rectángulo está representando una fibra nerviosa. Miren las cargas en el interior. ¿Cómo son? Y afuera. Ese sería el estado de reposo. Acuérdense que estamos hablando de estado de reposo en cuanto a la parte eléctrica. No quiere decir que la célula no esté haciendo nada. En ese momento de estado de reposo pues está trabajando toda la parte metabólica de la célula. Y la bomba sodio y potasio pues sigue trabajando creando esta electronegatividad. ¿Esto naranja qué representa? La despolarización, porque si ustedes se dan cuenta va caminando a lo largo de la fibra. Y en esa despolarización, ¿qué sucede con las cargas? Si ustedes notan, hay una inversión de cargas y por donde va lo naranja o lo color piel o salmón, ya empiezan a haber cargas positivas. O sea, en ese pedacito de fibra hubo una despolarización y empezaron a ingresar cargas positivas. Esto es para que ustedes se den cuenta que cuando una célula se despolariza, no se despolariza toda al mismo tiempo. La célula realmente es tan grande para la corriente eléctrica que cuando hablamos de despolarización, eso está sucediendo en un pedacito de la membrana muy chiquitico. Entonces, para que lo tenga presente, porque uno habla de despolarización y ustedes se imaginan a la célula y la célula en un momento a otro pasa de ser negativa a positiva, ya, toda al mismo tiempo. Y no, eso está sucediendo en una parte de la membrana. Es más, si nos vamos hacia lo profundo de la célula, vamos a ver que ella sigue siendo negativa. Todo está sucediendo en un pedazo de la membrana celular. Cuando hablamos de volverse más positivo, estamos hablando en un pedazo de la membrana celular, en un pedazo muy pequeño. Entonces, para que se imaginen ese concepto, y entonces esa despolarización va corriendo por toda la membrana. Y al correr por toda la membrana, pues ustedes se dan cuenta, miren, está aquí, de un momento a otro salta, va unidireccional, cambia acá, pero si ustedes se dan cuenta hacia atrás, ¿qué pasó? Ya se repolarizó inmediatamente. Entonces, a medida, estos son procesos que cuando los leemos, lo leemos por pasos y pensamos que de pronto son tal cual secuenciales, muy lentos, y realmente todo está sucediendo al mismo tiempo que se está despolarizando,
están empezando a abrirse canales que van a empezar a repolarizar. Entonces la despolarización va en este sentido, y a medida que avanza, la parte por donde ya pasó, ya de una vez se está repolarizando para llevar nuevamente ese estado de reposo y estar lista para un nuevo estímulo. Entonces, ese es el estado de despolarización, muchachos. Ese estado de despolarización que busca. ¿Yo para qué me despolarizo? ¿Cuál es la virtud de que yo cambie de voltaje? ¿Para qué? Para que se pueda Enviar señales. O sea, básicamente, muchachos, básicamente esto tienen que pensarlo como un medio de comunicación. Esto básicamente es un medio de comunicación entre células. Y es un medio de comunicación muy efectivo porque esto cubre grandes distancias en milisegundos. El movimiento de cargas es muy rápido. Entonces básicamente esto se equipara o incluso tal vez superara a la corriente eléctrica. Entonces esto es un medio de comunicación entre células. ¿Para qué? Para ocasionar una función o un trabajo. Por ejemplo, una fibra nerviosa que se conecte con una parte glandular. Entonces esta despolarización avisaría a la glándula que tiene que secretar. Una fibra nerviosa conectada con un músculo. Entonces esta corriente eléctrica llevaría a que llegue al músculo y despolarice el músculo y haya contracción muscular. Si fuera músculo liso, exactamente casi la misma historia. Si estuviéramos hablando cerebro, entonces esta despolarización ocasiona los procesos sinápticos de pensamiento, aunque eso sí ya mucho más complejo que solamente hablar de eso. Si estamos hablando de ver, este tipo de potenciales de acción nos permite interpretar lo que estamos viendo hacia la parte cerebral como una imagen. Si fuera sonido, la misma cuestión. O sea, toda la naturaleza se basa por potenciales de acción. El que ustedes me están escuchando ahorita, el que estén viendo la pantalla, el que estén haciendo sinapsis de lo que estamos viendo, o algunos se estarán despersonalizando y estarán en un viaje astral, quién sabe dónde. Entonces todo eso involucra potenciales de acción, y es más o menos esto que está acá. Entonces exterior de la neurona, interior de la neurona, potencial de acción. Mire cómo las cargas entran. Entonces, pues la fase de reposo es esa fase donde no tenemos un cambio neto de cargas todavía, sino que estamos en el estado pues basal, que es más o menos menos 90 milivoltios. Despolarización. Entonces tenemos un estímulo que causa que una parte de la membrana cambie. ¿Qué cambia en esa parte de la membrana? Normalmente lo primero que sucede es el cambio en algunos canales regionalmente. Por ejemplo, los de acetilcolina en el músculo, que de pronto ustedes ya van un poquito más adelantados en el capítulo que sigue. Ustedes se dan cuenta que la acetilcolina llega y ¿qué causa? Que haya una apertura de los canales de sodio. Pero estos son canales de sodio activados por voltaje, ¿o no? Son solamente canales de sodio activados por acetilcolina y ya. Pero hay otros canales que son activados por voltaje. Ustedes tuvieron que haberlo leído en este capítulo o en el que sigue. Y esos canales solamente cambian si hay un cambio de ¿qué? De voltaje. O sea, es la carga eléctrica la que hace que ellos varíen entre el estado abierto y cerrado. Entonces, por ejemplo, la función de la acetilcolina no es despolarizar la membrana del músculo, sino simplemente causar un cambio muy pequeñito. La acetilcolina simplemente llega y hace que ese receptor o ese canal sea permeable por unos momentos al sodio, y al volverse permeable al sodio, en ese momento localmente la membrana cambia hacia un estado ligeramente más positivo, y eso abre los canales de sodio activados por voltaje, que son los que me van a llevar a la verdadera despolarización.
Entonces, realmente hay un cambio en la membrana celular, un cambio muy pequeñito, que es lo que me va a ocasionar ese cambio de voltaje que me va a llevar a la despolarización. Y entonces va a comenzar a desplazarse de esta manera. Y hay una fase de despolarización y una fase de repolarización, que uno cree que toda la célula se despolariza primero y luego toda la célula vuelve y se repolariza. Y luego otra vez toda vuelve y se despolariza, y de la misma manera, pero ya se dieron cuenta que no sucede así. Sucede solamente es por sectores. Entonces, a medida que ustedes van despolarizando una zona de la membrana, esa despolarización corre y entonces llega una repolarización. A medida que están entrando cargas positivas, se comienzan a abrir canales para permitir que salgan cargas positivas y tratar de llevarlo otra vez a ese estado de reposo que teníamos. Entonces, más o menos la dinámica es la siguiente. Tenemos unos canales de sodio y canales de potasio que se activan por voltaje. Tenemos que estos canales tienen compuertas y varían en estado abierto y estado cerrado. Entonces, tenemos el canal de sodio, y este canal de sodio nos va a permitir, miren la conformación que tiene. Está acá y tiene una compuerta. Cuando la célula cambia hacia un estado más positivo, estos canales se abren y permiten el ingreso masivo de cargas de sodio, que van a empezar a cambiar muchísimo las cargas dentro de la célula. Y él les ponía acá más o menos el rango en que se pueden activar. Mire que algunas se pueden activar incluso a menos 90, o sea, son muy sensibles. Un ligero cambio de menos 90 a 80, 85, menos 80, 85, prácticamente ocasionaría la apertura de estos canales. Y entonces, más o menos... ¿Qué pena es 85, 35. 35. Ese es el rango en que ella puede estar activada, o sea, más o menos hasta más 35. Pero esto varía mucho de la célula, muchachos. Entonces lo importante es que se aprendan el concepto más que estos valores de rango. ¿Listo? El concepto. ¿Y el concepto cuál es? Que estos son canales de sodio activados por voltaje. Entonces un pequeño cambio en la membrana los va a abrir y va a permitir el ingreso de sodio. ¿Por qué? Porque acuérdense que afuera está más concentrado, y por gradiente de concentración va a entrar, y por gradiente de cargas también. Entonces empiezan a ingresar cargas positivas y llega un momento en que la célula que es tan positiva que eso ocasiona un cambio de conformación en este mismo receptor, cerrando la compuerta. Entonces la compuerta se cierra. ¿Y qué pasa si se cierra la compuerta? ¿Cómo? No hay más entrada de sodio, comienza a frenarse la entrada de sodio. Pero hay un problema, ya aquí ya quedó sodio adentro. Entonces estamos en un estado positivo y dependemos de que algo nos saque esas cargas positivas para volver a un estado negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En este momento que todas las cargas comenzaron a entrar, en un primer momento cuando la célula empezó a despolarizarse, nosotros tenemos un canal de potasio y ese canal de potasio estaba en reposo o estaba inactivado. Cuando yo llego a un estado muy positivo, pasan dos cosas. El canal de sodio empieza a cerrarse para que ya no entren más cargas positivas, y el canal de potasio comienza a abrirse. ¿Cuál es la finalidad de abrir el canal de potasio? La salida de potasio, porque es que en este momento, aunque tengo el canal de sodio cerrado, tengo muchas cargas positivas dentro de la célula. ¿Qué potencial de acción tendré en este momento? Depende de la célula. Puede estar en 0, puede estar en más 25,
puedo estar en más 30, más 35, depende de la célula. Entonces en ese momento yo abro los canales de potasio, ¿sí? Y esos canales de potasio me permiten la salida de el potasio que tengo acá, que por gradiente de concentración va a tender a salir. Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Me va a tratar de disminuir el voltaje. Entonces, me había vuelto más positivo por el sodio que había ingresado, pero me empiezo a volver otra vez negativo por el potasio que está saliendo. Y eso me va a acercar otra vez muy cerca al potencial de reposo. Probablemente, un ejemplo, me lleve hasta menos 80 o menos 75. ¿Y qué pasa? ¿Cómo vuelvo otra vez a ese estado de reposo? ¿Cómo vuelvo otra vez a tener los menos 90, menos 95 que tenía antes? La bomba sodio y potasio. O sea, la bomba sodio y potasio me va a hacer el excedente. Sino que la bomba sodio y potasio no puede trabajar tan rápidamente como estos canales. No es lo mismo usted abrir la puerta y permitir que todo salga, a usted estar agarrando 3 y 2, 3 y 2 y empiece. Eso demora, por muchas bombas de sodio y potasio que usted tenga. Eso demora. Entonces, por eso, el potencial de acción y el retorno se da con estos dos canales. Es mucho más rápido. Es básicamente porque uno es por difusión y la otra es por transporte activo. Claro, porque el transporte activo nunca va a superar la difusión. Nunca. Nunca, porque acá estamos hablando de canales simplemente y ellos por el mismo gradiente van a fluir. Mientras que por transporte activo, lo mismo. La enzima tiene que agarrar las 3 y las 2. 3 de sodio que va a sacar, 2 de sodio que van, 3 de sodio que van a salir, 2 de potasio que van a entrar. Y luego de eso, quemar la estructura del ATP para generar la energía. Y tiene que estarlo haciendo. Entonces no va a ser tan rápido como esto, como alternar entre un estado abierto y cerrado. Entonces, sucede de esta manera. En la gran mayoría de casos que vamos a ver sucede así. De pronto por ahí al corazón se mete algo que es un canal de calcio, pero funciona prácticamente de la misma manera. Esta es la forma en cómo hay despolarización y luego repolarización. Despolarización para llevar una función o un mensaje y repolarización para retornar otra vez, porque si nos quedamos despolarizados no podemos seguir funcionando. ¿Listo? Claro, la mejor forma de entender eso es el corazón. Las células miocárdicas se despolarizan y hay contracción. Se repolarizan y hay relajación. Si usted solamente quedara en el estado de despolarización, ¿qué sucede? Un paro cardíaco. Porque básicamente el corazón queda en ese estado de despolarización, todo queda contraído y no hay una relajación. Y usted para bombear sangre, ¿qué necesita? Contraer y relajar, porque cuando relaja, o sea la diástole, hay llenado de sangre y otra vez. Entonces básicamente eso. O si llega a estar en un estado de repolarización y no se despolariza, pues también hay problemas. Entonces usted necesita estar constantemente alternando en estos dos estadios. Tenemos otros iones como el cloro, el calcio lo vamos a ver más en la contracción muscular y en la parte miocárdica. Pero lo principal para entender la despolarización y la repolarización es lo que acabamos de ver, que es lo que necesito que comprendan y entiendan. Si ustedes tienen una célula y despolarizan una parte de su membrana, la despolarización va a llevar todos los sentidos posibles. Acá lo estamos imaginando en 2 dimensiones, porque yo les hago además de esta figura, pero acuérdense que ella es tridimensional y si ustedes despolarizan una zona de la membrana, va a ir en todas las direcciones posibles. Y hay un principio que creo que está aquí más adelante, que es el principio de todo o nada. ¿Sí lo leyeron? Por ahí estaba. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando ¿Qué es el principio de todo o nada? no es que se necesita que haya un estímulo suficientemente fuerte para que así se genere
reacciona Eso sería como el umbral. Ustedes, muchachos, hombres, se levantan hoy y dicen, hay una muchacha que me gusta desde que entramos en primer semestre y nos quedamos juntos en Pamplona y pasamos juntos aquí a Cúcuta. Hoy sí es el día, hoy le voy a decir, hoy sí. Ese es el principio de todo nada. O dicen, si hoy me habla, hoy sí le digo. Y entonces, pues, hoy no le habló, entonces dice, no, hoy no. Si mañana sí me hablas, mañana sí. Y la muchacha al día siguiente sí le habla. ¿Qué pasó? Le dio el estímulo, le dio el papayazo. Ese es el principio de todo nada. Básicamente, es un estímulo lo suficientemente fuerte o lo suficientemente relevante para ocasionar una despolarización. Yo puedo en una parte de la membrana ocasionar un cambio pequeño de voltaje, y él puede que me cause un cambio local, pero este voltaje es tan pequeño que finalmente el resto de la zona va a seguir en reposo. O sea, ese voltaje no se va a propagar, ni mucho menos me va a ocasionar una despolarización a nivel general en la membrana. O por decirlo de alguna manera, ese estímulo no va a llegar tan lejos. El potencial de todo nada es eso. O yo me despolarizo o no me despolarizo, no hay término medio. Tengo que tener un estímulo lo suficientemente relevante como para que me cause un cambio y ese cambio de voltaje sea lo suficientemente fuerte para que pueda llegar a regiones muy lejanas de donde se originó, y se origina de esta manera. Entonces va moviéndose hacia todas las direcciones, y generalmente cuando estamos hablando de fibras nerviosas sí tiende a ser unidireccional. O sea, estamos hablando neurona 1, axón, neurona 2, y él sigue esta ruta. Tiende a ser unidireccional. En neuronas sí tiende a ser unidireccional. Se los digo porque de pronto lo van a leer por ahí y usted va a recordar esto y usted va a decir, pero la despolarización va en todos los niveles, o sea, va hacia todas las direcciones. ¿Por qué acaso unidireccional? Porque si no, se dificultaría mucho la conducción nerviosa. Nosotros necesitamos que haya un orden en la sinapsis, o sea, corteza motora, médula espinal, y la orden llegue a mi músculo para yo poder mover el brazo. Si esto no fuera así, de esta manera, no fuera unidireccional, pues imagínense, el impulso llegaría y tal vez no va hacia la dirección que va, sino se devuelve y, digamos, no cumple la función que es. Entonces, hay algunas excepciones, se los comento para que no se vayan a confundir si lo leen, pero lo normal es que cuando el potencial de acción llegue a una membrana, se distribuye uniformemente por toda esa membrana. Y Gayton tiene unas curvas donde les muestra, pues realmente esto es más como por mostrárselo, pero básicamente dice que entre más impulsos eléctricos o despolarización como tal tiene una fibra, ¿sí? Pues que incrementa la producción de calor, obviamente porque al mover cargas pues hay cierta energía cinética. Y que hay algunas, cuando hay despolarización en las células, algunas pueden exhibir una fase de meseta, y esta fase de meseta pues simplemente es la demora de los canales de potasio en abrirse, pero realmente acá esto para mí pues no tiene importancia grande. Sí les voy a pedir algo de esto cuando veamos músculo cardíaco, que ahí sí hacen énfasis en una fase de meseta que necesito que se la aprendan, pero por el momento esto no. Listo, y esto sí me interesa que lo sepan. La característica de la transmisión, impulso saltatorio. ¿Qué quiere decir eso? Eso está dado ¿por qué? Por la mielina. Por las vainas de mielina. Básicamente es como si tuvieran ustedes un material conductor rodeando los nervios, pero este material conductor no está en todo el nervio,
sino está por secciones. Entonces eso hace que el impulso se comporte como de manera saltatoria, se ahorre ciertos espacios, en vez de hacer esto con todo el cable, se comporte de esta manera, y eso incrementa mucho la velocidad de transmisión. No todos los nervios, recuerden que no todos los nervios tienen mielina. Hay algunos nervios que están amielinizados. ¿Quiénes son los que tienen mielina? ¿Qué nervios? No piensen específicamente en la anatomía, sino en la función. Fibras rápidas, pero ¿cuáles? Sí, tipo A, pero ¿cuáles? O sea, en función. ¿Las qué? Las de temperatura, las de dolor. ¿Por allá qué? De contracción muscular. Por ejemplo, una es la de contracción muscular. ¿Por qué? Porque usted necesita moverse y rápido. Un ejemplo es el reflejo. ¿Sí? Usted necesita tener nervios mielinizados de alta conducción para las órdenes que lleven a la contracción muscular. O sea, básicamente los nervios que van a los músculos. ¿Por qué? Porque usted necesita una velocidad de conducción alta para hacer esto si se está quemando o si se corta. ¿Sí? Lo mismo que algunas fibras del dolor. Entonces llevan impulsos a altas velocidades, 50, 70 metros por segundo, que en el cuerpo es bastante. ¿Sí? Como hay otras que son amielinizadas, que no llevan estímulos tan rápidamente, como por ejemplo las del dolor crónico. ¿Sí? ¿Cuál es el dolor crónico? Por ejemplo, el dolor que es de cólico renal o el dolor que es posterior a una quemadura. No el dolor del momento de la quemadura que hace que usted lo retire, sino el dolor que queda después, ese dolor urente. Eso es dolor crónico que no necesita llevarse a altas velocidades porque usted ya sabe que tiene el daño. Entonces, hay muchísimos más ejemplos, pero por el momento eso para que me comprendan. Y entonces ese estímulo se pasa a altas velocidades para llevar rápidamente la eficiencia y la función de la contracción muscular a lo que usted necesita realizar. Eso es potencial de acción. ¿Quedó claro? Lo que les estoy dando acá es lo que necesito que tengan. Les estoy resumiendo el capítulo porque no me detengo en cada cosa que yo veo que de pronto no van a utilizar, sino estamos quedándonos con los conceptos que van a utilizar. ¿Listo? Cuéntame. ¿Qué significa que el potencial de acción se comporte de manera en espiga por la despolarización? Que se comporte de manera en espiga, que si nos ponemos a graficar y yo pusiéramos a algunos de ustedes y viéramos la despolarización en cámara lenta, y yo les digo, agarre un marcador, esto es eje XY, el plano, y entonces en el eje vertical yo coloco menos 90, menos 85, 0, más 20. Y acá el tiempo. Entonces yo te digo, bueno, en cámara lenta que estamos viendo acá, grafíqueme, vaya haciendo lo mismo que usted acá. Entonces usted dice, bueno. Y entonces ve que empieza a cambiar el potencial. Entonces partimos de menos 90 y tú tienes con un marcador y empiezas a dibujar. A medida que tú ves que van cambiando ya la despolarización. Y empiezas con un marcador a hacer esto. Sube. ¿Por qué sube? Porque hacia arriba está lo positivo, ¿cierto? En este plano. Entonces tú estás dibujando con un marcador cuando ves que de repente empieza a caer nuevamente. Entonces tú empiezas a dibujar lo que estás viendo y bajas nuevamente la línea porque ves que llegó a un punto y rápidamente empieza a bajar. Cuando tú ves lo que has graficado, es una espiga. Tiene esto en forma de espiga. Eso fue la representación gráfica de lo que nosotros vimos al despolarizar. Eso sucede pero en milisegundos. Entonces cuando miramos gráficamente cómo se comporta como una espiga de trigo. Básicamente por eso se llaman espiga. Así se comportan la mayoría de células, pero por eso les digo que cuando veamos músculo cardíaco no hay espiga, hay meseta.
Entonces hay un momento en que él llega, se despolariza y dura algunos milisegundos en que prácticamente cambia muy poco y luego súbitamente se repolariza. Entonces cuando miramos en la graficación vemos que no se comporta como una espiga, sino que tiene una fase de meseta. Eso tiene una explicación según los canales que tengas. Básicamente los canales rápidos, si yo solamente tengo canales rápidos para despolarizarme y repolarizarme, hago espiga. Pero si yo en alguna parte del procedimiento meto canales lentos, voy a hacer fase de meseta. Ya. Pero en cardíaco entendemos mejor esto. ¿Quedó claro? Bueno, tradicionalmente siempre veíamos la parte de contracción muscular, o sea, en el orden que estaba en el capítulo de Gates, si ustedes se dan cuenta, viene primero contracción muscular y luego viene este capítulo. Pero decidí ponerlo desde este semestre antes para que se entienda mejor la dinámica. Entonces vimos ya transporte de membrana, vimos potencial de acción, ahora vamos a llevarlo a la realidad. Entonces, acá estamos hablando de la parte de la unión neuromuscular que se llama también como placa motora, placa neuromuscular, placa de unión neuromuscular o simplemente unión neuromuscular. Esto es importante y acá ya empiezan a tener, si ustedes quieren, este tema ya tiene mucho acercamiento con el paciente. No queda solamente en los libros. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es el punto final del nervio que va a llegar al músculo. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno hacía la disección arriba en Pamplona, uno veía los nervios casi que pegados al músculo. ¿Sí? De hecho, cuando uno hacía la disección, uno empezaba y veía que estaban de esta manera, incluso algunos se introducían, pero la realidad es que ellos nunca llegan a tocarse. No sé si ustedes han visto esa parte de la física donde dice que realmente nunca nos tocamos porque hay repulsión molecular. Es algo muy parecido, o sea, hay unión pero no hay unión. La célula llega y se pega al músculo, pero cuando vemos en la parte histológica realmente no se están uniendo. Están muy cerca, hay un espacio entre esa parte final del nervio y el músculo que está acá, que a simple vista pudiera ser que estuvieran unidos, pero si ampliáramos esto, vemos que hay un espacio muy grande entre los dos. Entonces, esta parte final de la fibra nerviosa va a interactuar con esta parte muscular. ¿Cómo se llama esta zona? O sea, ya dijimos que sí, que la placa neuromuscular, pero ella se compone de unas partes a su vez. Que es una hendidura. Hendidura sináptica. ¿Por qué habría el cuerpo evolutivamente de crearle una hendidura a esta fibra? ¿Por qué no simplemente que ella llegue y se quede acá por encima de esta superficie y ya? ¿Cuál es la virtud de hacerle una cama a esa fibra?
evolutivamente, ¿qué función tiene eso? ¿O está hecho al azar? En la hendidura hay los 5 receptores. Ahí en esa hendidura hay unas estructuras así, míralos acá. No se muestra el puntero. ¿Cómo? No se muestra el puntero. Ok, sí, se me olvida que no se ve el puntero. Esto que ustedes ven acá, sí, que se parece histológicamente como a las criptas de Liverpool que uno veía. Ok. Eso lo que permite es aumentar el área de contacto, pero resguardándolo concentrándolo en un punto, pero aumentando el área de contacto en ese punto. Exactamente, aumenta el área de contacto. Si esto fuera liso, simplemente usted interactúa con la zona que tiene ahí lisa. Pero como esto tiene diferentes hendiduras, entonces usted puede ampliar el espacio, y si ampliáramos el espacio y magnificáramos esto, vemos unas regiones amplias de membrana celular repletas de receptores. Y con cada uno de ellos podemos interactuar. Esto incrementa muchísimo la superficie de contacto. Si sumamos la superficie esta a una que fuera completamente lisa, pues vamos a tener muchísima más superficie de contacto aquí. Y eso lo que busca es precisamente eso, incrementar las posibilidades de que el neurotransmisor que se va a liberar de acá interactúe con el de acá, con los receptores de acá, perdón. Y por eso acá a esto le hacemos una cama, precisamente para incrementar aún más la superficie de contacto y para garantizar que lo que se libere acá solamente entre en contacto con lo que está aquí. Si no, el neurotransmisor se perdería. Cuando se libera empezaría a irse hacia todas las direcciones. Esto garantiza que no suceda así, sino que interactúe en esta zona. ¿Listo? Mire que es una región alta en mitocondrias, tanto para la célula nerviosa como para la fibra muscular. Organícense, esto es músculo y esto es fibra nerviosa, ¿no? Entonces hay un espacio sináptico, lo que les comentaba, todas las estructuras que están acá. ¿Dónde van a estar ubicados los receptores de acetilcolina? ¿En qué parte van a estar ubicados? En las hendiduras, en los espacios. Y la acetilcolina está aquí, está dentro de la fibra nerviosa. De hecho ahí creo que se alcanza a ver como esos punticos amarillos que están ahí. Entonces son pequeñas vesículas que tienen acetilcolina. ¿Cómo se produce la acetilcolina, profe? Entonces la acetilcolina, ya íbamos para allá, la acetilcolina realmente tenemos capacidad sintética ahí a ese nivel. Se puede sintetizar, como también puede fluir desde el soma por las corrientes axónicas hacia la terminal. Lo que sí es un poco complejo es las vesículas donde se mete la acetilcolina. Entonces la gran mayoría de ellas sí fluyen por las corrientes axónicas hacia la terminal. Pero a nivel enzimático tenemos una capacidad de producción de acetilcolina. Esto porque se libera demasiada acetilcolina y porque tenemos una enzima que la vamos a ver ahorita acá, que es la acetilcolina esterasa, que rompe esa acetilcolina y entonces se reabsorben los componentes y toca volver a ensamblarlos. Pero pues ya vamos para allá. Entonces, la acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio. Es excitatorio. Es el neurotransmisor por excelencia de ¿cuál sistema nervioso? ¿Cuál? Resulta que cuando hablamos de neurotransmisor preganglionar, la acetilcolina está presente en ambos, simpático y parasimpático. Se diferencia es a nivel postganglionar. A nivel postganglionar, simpático utiliza adrenalina y noradrenalina
Y parasimpático utiliza acetilcolina. Entonces, hay un potencial de acción que llega a la neurona. Y ese potencial de acción se empieza a distribuir por todo el cuerpo neuronal, luego el axón, y luego llega finalmente a la terminal nerviosa, o a esa parte final del nervio que se une con el músculo. Ese potencial de acción que hace a nivel de la fibra nerviosa, no todavía a nivel del músculo, a nivel de la fibra nerviosa. Ese potencial de acción que hace en esa fibra nerviosa. Provoca que las vesículas vayan o busquen la parte externa de la célula para evitar la acetilcolina. La teoría es que causa un cambio de voltaje que aparentemente ese cambio de voltaje es muy contrario al de las vesículas, o no hablemos de contrario o parecido. Ese cambio de voltaje va a hacer que haya un desplazamiento de las vesículas mejor. ¿Hacia dónde? ¿De cuáles vesículas estoy hablando? De las del nervio que tienen acetilcolina. Entonces esas vesículas se desplazan como hacia la membrana celular de la fibra y se funden con la membrana celular, ¿cierto? Y en la figura de la izquierda, izquierda mía y derecha de ustedes, ustedes ven que están liberándose unos puntos azules, ¿sí o no? Esos puntos azules pues representan la liberación de la acetilcolina. Las vesículas básicamente llegan, se funden con la membrana, se abren y liberan la acetilcolina que está ahí. Y lo de abajo, que vendría representando, pues la hendidura. Y en ellos ustedes ven los receptores de acetilcolina, que están en toda la entrada, pendientes de estar en contacto pues con la misma acetilcolina que llega. Entonces acá hablamos pues de procesos de exocitosis, la liberación de la acetilcolina. Una preguntita de la imagen anterior. ¿Qué es lo que le da el voltaje a los canales de DNA? Se supone que la acetilcolina es química, tiene un transporte químico. ¿Qué es lo que le da el qué? El voltaje a los canales de sodio. ¿Se acuerda que ahorita en la clase de ahorita hablamos de que la acetilcolina ocasiona un cambio pequeño? No químico, eléctrico. O sea, el estado final, claro, químico en el receptor que la recibe, pero a nivel de la membrana es eléctrico, porque se pega y ocasiona la entrada ¿de quién? De sodio. Pero no es un canal activado por voltaje. Simplemente llega acetilcolina, se pega al receptor y el receptor permite la entrada de sodio. Y acá a nivel local, ahí en ese nivel, hay un cambio hacia la positividad, se vuelve menos negativa. Y ese cambio me activa esos canales de sodio que están ahí abajito. O sea, estos canales de sodio no están activados directamente por la acetilcolina, sino que están ahí pegaditos, esperando que haya un cambio de voltaje para ahora sí permitir la entrada de sodio, pero esta vez activada por voltaje. Es un cambio conformacional. Sí, es un cambio conformacional porque este canal activado por voltaje funciona como los que vimos ahorita en la clase de ahorita, de las compuertas, así. Entonces básicamente es un canal, pero es un cambio conformacional no como el de las GLUT, que agarra molécula por molécula, sino es un cambio conformacional abierto o cerrado, listo, ya. Pero sí sufre un cambio conformacional en las compuertas de activación. Creo que una pregunta es que la acetilcolina, con el corazón hace referencia a que cuando llega generas una hiperpolarización, se va en contra de contracciones rápidas. ¿En dónde? En la parte de la contracción del músculo cardíaco. Es que en el corazón es distinto porque en el corazón la acetilcolina no actúa como excitatorio, sino actúa como inhibitorio, porque en el corazón el parasimpático lleva paro cardíaco. El estímulo normal del parasimpático en el corazón es disminuir frecuencia cardíaca.
Pero si el estímulo es tan grande, usted puede detener el corazón. Entonces, esto es dependiendo del órgano que estemos hablando. A corazón no lo he metido porque el corazón cambia un poco las leyes de juego, ¿sí? Se comporta de manera diferente. Pero acá a este nivel es excitatorio. En corazón es completamente distinto. En el corazón, pero no a nivel muscular, sino que es porque actúa a nivel del nodo sinusal. Entonces la acetilcolina hiperpolariza el nodo sinusal, lo vuelve muy negativo y entonces usted necesita un impulso eléctrico muy grande, o sea un potencial del todo nada, mucho más grande, para despolarizarlo. Entonces es por esa razón, más no porque la acetilcolina hiperpolarice el músculo directamente, es distinto. Acá, entonces, tómenlo, estamos hablando de músculo esquelético, tómenlo como excitatorio, ¿listo? Bueno. Entonces, bueno, a ver, esto ya se los comenté. La gráfica que ustedes están viendo ahí les está mostrando la estructura del canal de sodio activado por acetilcolina. Entonces le muestra que él tiene como hacia la mitad de camino unas compuerticas o unas uniones muy pequeñas que actúan como compuerta y que cuando se une la acetilcolina prácticamente esas uniones desaparecen, permitiendo que actúe como canal. Si usted se fija en la parte superior del canal hay unas cargas. ¿Esas cargas qué son? Pues son cargas negativas. ¿Para qué? Las cargas negativas permiten entrar el sodio, o sea, son cebado. Sí, son permeables. Entonces es un cebado que permite que con esa carga negativa que está solamente en ese extremo, porque usted se da cuenta, no existe en el resto del canal, solamente ahí, esa carga negativa básicamente es un cebado para el sodio. El sodio, al ser tan positivo, se va a pegar, al sodio al ser tan positivo, se va a pegar ahí. No se va a pegar, no es que se vaya a unir de manera covalente fuerte, sino que se va a sentir atraído y una vez llega, por gradiente electroquímico avanza. Una preguntita, que no hay del otro lado del canal quiere decir que es para que no se regrese. Sí. Exactamente. Con la estructura y con las cosas usted con la lógica puede sacar la función. Y el que no exista carga negativa debajo quiere decir que a mí no me interesa cebar el sodio hacia ese lugar. Es decir, este canal está hecho para el movimiento unidireccional de sodio desde afuera hacia adentro. Pero si usted lee Gayton, le va a decir que por ahí pueden pasar algunos otros, puede pasar calcio, incluso el potasio se puede colar por ahí. Sino que como está hecho específicamente para el sodio, y el sodio es el ion o el catión, o sea, el que tiene carga positiva más abundante fuera de la célula, pues es el que más va a pasar. Entonces ahí simplemente por esa razón va a pasar más el sodio. Resulta que el sodio llega, la acetilcolina llega, ella dura realmente unos pocos milisegundos pegada al receptor, entra sodio y la acetilcolina rápidamente empieza a ser destruida por esta enzima que se llama ¿cómo? Yo les puse ahí unas imágenes que no son de Gayton propiamente. Les esquematizan nuevamente la unión neuromuscular y arriba les muestran la acetilcolinesterasa. Entonces la acetilcolinesterasa existe en todos los tejidos, es producida por las células de los mismos tejidos y ella tiene un tiempo de vida. La acetilcolinesterasa es altamente afín por la acetilcolina y la destruye, ¿sí? Y la destruye. ¿Por qué necesita que la destruya? Porque la acetilcolina, al tener distintos receptores para ella, o sea, receptores muscarínicos y receptores nicotínicos, pueden causar diferentes funciones, incluso
funciones que yo no quiero que realice en este momento. Es decir, acá estamos hablando de contracción muscular, pero si elevo mucho los niveles de acetilcolina de manera que se va hacia otros tejidos, puedo tener otros efectos indeseados que no tienen nada que ver con la contracción muscular, porque el efecto me lo da a mí el receptor del órgano, ¿sí? Entonces, muy probablemente en otro órgano, como por ejemplo una glándula, hay un receptor muy parecido al que tengo aquí en el músculo, pero ese receptor que me va a ocasionar salivación, por ejemplo. El caso es que yo no puedo permitir que la acetilcolina se me acumule en los tejidos, y por eso tengo la acetilcolinesterasa. Y la acetilcolinesterasa pues me destruye la acetilcolina. Esto permite que ya no dure mucho tiempo pegada al receptor, y entonces pues sencillamente ocasione su función, que su función es que entre en un primer momento sodio para que me ocasione un cambio de voltaje, y ese cambio de voltaje ocasiona una despolarización por la apertura de canales activados por voltaje, y ya, ahí paró la función. Luego que se despegue para que yo nuevamente me repolarice. ¿Listo? De hecho, la acetilcolina llega a causar un efecto patológico cuando yo la dejo mucho tiempo en ese receptor. Por ejemplo, causa debilidad muscular, temblores, fasciculaciones y debilidad muscular, porque no permite que se alterne entre la despolarización y la repolarización, sino que queda ahí constantemente pegada. Esto llevaría como si hubiera una intermitencia. La célula trata de repolarizarse, pero ella sigue permitiendo la entrada de sodio. Esto, como vamos a ver en el capítulo que sigue, permite que haya liberación de calcio y contracción muscular, pero entonces no se da de una manera efectiva, y entonces el paciente tiende a tener debilidad muscular. Esto sucede si yo permito que la acetilcolina siga ahí pegada en ese receptor. Normalmente ella tiene que durar algunos milisegundos. Bueno, esto habla un poquito de la formación de la acetilcolina. La formación de vesículas se da sobre todo en el aparato de Golgi, que pues a nivel del soma se producen estas vesículas, y ellas fluyen por la corriente axónica, o sea, desde el cuerpo neuronal hasta la corriente axónica. Tenemos la síntesis de acetilcolina, que ese sí se puede dar en todo lo que es la parte del citosol de esa neurona, y se acumula grandes cantidades de acetilcolina en estas vesículas, de manera que algunas cuantas vesículas pueden ser incluso suficientes, para la apertura de los canales que yo deseo activar. Les quería mostrar una cosa acá, que no sé si la traje. Creo que la tenía en el otro lado. Bueno, muchachos, hasta acá la parte fisiológica. Ahora, el contexto fisiopatológico. ¿Qué sucede cuando esto se altera? Porque para usted entender la enfermedad tiene que entender lo que es normal. Entonces tenemos varias patologías que se pueden meter con esta fisiología de lo que es la excitación muscular. Todavía no estamos hablando ni siquiera de contracción. La excitación. Entonces, uno de los que yo siempre les comento en esta clase es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Cuando yo inhibo patológicamente la acetilcolinesterasa, ¿qué sucede? No se destruye la acetilcolina, no solo no se destruye, sino que se acumula.
eso generaría efectos patológicos a nivel de la unión neuromuscular, específicamente, que es lo que estamos hablando, que les comentaba hace rato. ¿Y en qué patología se puede ver la inhibición de la acetilcolinesterasa? En las intoxicaciones por organofosforados o por medicamento específicamente para eso, pero eso ya es otra cosa. En la intoxicación por organofosforados lo van a ver pacientes campesinos o pacientes del campo que trabajan en el agro, que trabajan con la parte de fumigación. Los organofosforados son lipofílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se absorben muy fácilmente. Entonces se puede absorber por vías respiratorias, por la piel, por cualquier lado. Entonces se absorbe y pasa a los tejidos y ellos inhiben la acetilcolinesterasa, perdón. Entonces, al inhibirla, la inhiben de manera irreversible. Entonces, se pega y no permite que la acetilcolinesterasa pues se una a la acetilcolina y la destruya. Eso provoca una acumulación de acetilcolina de manera patológica que está permanentemente activando el receptor, permanentemente. Y eso, como les decía, genera un efecto patológico. Porque no permite la alternancia entre esos estadios de voltaje, sino que permanentemente está ahí pegada, permitiendo que entre sodio, permitiendo que entre sodio, permitiendo que entre sodio. Entonces, no solamente actúa acá, sino que al acumularse la acetilcolina en los demás tejidos va a ocasionar un efecto colinérgico. ¿Qué quiere decir un efecto colinérgico? Que es un efecto del sistema nervioso parasimpático. Entonces es como si agarrara el sistema nervioso parasimpático e incrementara la potencia, ¿sí?, en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Salivación, va a estar salivando muchísimo, diarrea. ¿Por qué diarrea? Porque se incrementa el peristaltismo. Porque el parasimpático incrementa el peristaltismo intestinal. No solamente eso, sino que la secreción en todo el tubo digestivo, desde la salivación acá, hasta la secreción gástrica, hasta la secreción intestinal. Parasimpático ocasiona relajación de esfínter. Entonces el paciente se va a hacer encima, literal. ¿Qué más? Mucha secreción respiratoria, lo cual puede impedir incluso la oxigenación normal, entonces puede llegar hipoxémico. De los alvéolos no, porque los alvéolos no tienen de los bronquios. El efecto de la acetilcolina ocasiona contracción del músculo liso bronquial. Bradicardia, por el efecto de la acetilcolina a nivel del nodo sinusal. ¿Qué más? Las pupilas puntiformes. Sí, entonces las pupilas están contraídas, están mióticas, muy pequeñas, por el efecto colinérgico a nivel del músculo ciliar. El paciente también no presenta lágrimas. Es casi es una producción completa de secreciones. Está orinado, está ensuciado encima, está salivando. Pero también no se orina. Está orinado, por eso les dice está orinado. Porque el parasimpático ocasiona contracción del detrusor y relajación de esfínter. ¿Qué más? Puede llegar con vómito, diarrea, orinado, con dificultad respiratoria, bradicárdico. Si eso no se corrige y la intoxicación es lo suficientemente fuerte, lo llevará a la muerte. La acetilcolinesterasa tiene un recambio cada 48-72 horas más o menos. Entonces ahí se le tendría que dar tratamiento mientras se estabilice y creamos nueva acetilcolinesterasa. Sí, mientras tanto se le dan algunos fármacos que antagonizan el efecto de la acetilcolina.
Entonces, mire que esto, conociendo lo normal, se puede llevar a entender lo patológico. Puede llegar a entender por qué el paciente presenta lo que presenta. Y a nivel muscular, pues presenta debilidad, temblor, ¿listo? E impotencia funcional, en el sentido de que la contracción muscular no va a ser muy efectiva. Entonces, pues hay algunos fármacos que se meten con esta parte. Por ejemplo, excitatorios, la metacolina o la nicotina o el carbacol. En esto sería más frecuente ver la nicotina. La nicotina es un excitatorio. Actúa sobre los receptores nicotínicos. ¿Sí? Acuérdense que los receptores muscarínicos y nicotínicos hablamos del sistema nervioso parasimpático. Y a nivel nicotínico, en los receptores nicotínicos del sistema nervioso central ocasiona excitación, ocasiona con el tiempo dependencia, cambio en el estado mental del individuo, y a nivel muscular, pues la nicotina también puede llegar a ser excitatoria. Incluso puede incrementar un poco este nivel de alerta, aunque algunos utilicen el cigarrillo para relajarse, pues realmente la nicotina tiende a ser un poco más excitatoria. Y entonces tiene el mismo efecto sobre la fibra muscular que la acetilcolina. Lo que pasa es que la nicotina no llega, normalmente cuando la persona fuma, la nicotina no llega a ser tan en grandes concentraciones a nivel plasmático como la acetilcolina. Entonces, a veces puede que los efectos no sean como tan perceptibles. Pero a nivel molecular, cuando hablamos, la nicotina tiene efecto prácticamente similar al de la acetilcolina sobre la fibra. Entonces, es excitatorio. Tenemos fármacos como la fisostigmina, la neostigmina, que inactivan la acetilcolinesterasa. Hay algunas patologías que afectan la contracción muscular, específicamente la excitación, porque destruyen los receptores contra los receptores de acetilcolina. Entonces tenemos anticuerpos que van y se pegan a los receptores de acetilcolina en el músculo y los destruyen. Entonces, en esas patologías el paciente tiene también debilidad muscular porque produce acetilcolina, pero la acetilcolina no tiene receptor para que se le pegue. Entonces dificulta la función de la acetilcolina y todo lo que hablamos ahorita, y entonces casi que el paciente no puede llegar efectivamente a una contracción muscular. Y en esos pacientes les dan este tipo de medicamentos que son inhibidores de la colinesterasa. Entonces lo que hacen es que le incrementan los niveles de acetilcolina controladamente para que haya más acetilcolina para los pocos receptores que quedan, y entonces suplir o mejorar un poco esa clínica. Y los fármacos curariformes, que esos fármacos bloquean el impulso. Sí, básicamente la tubocurarina es el compuesto por excelencia y bloquea la acción de la acetilcolina sobre los receptores en la membrana. Básicamente, el mejor ejemplo de eso es en DC Comics. No sé si ustedes han visto o han leído los cómics de Flecha Verde, ¿no? Ustedes son puro TikTok nomás. Ya no leen cómics ninguno. En Flecha, este ejemplo siempre me gusta ponerlo. En Flecha Verde, ahí aparece Deathshot. ¿Sí saben quién es Deathshot o no? Falta de cultura. El de Escuadrón Suicida. Deathshot, en el Deathshot del mundo de los cómics de Flecha Verde, él utiliza curare en las balas. Entonces él impregna las balas con curare
Y cuando le dispara a una persona, aunque no den un punto vital, la persona termina muriéndose, porque lo envenena con curare. Y el curare se distribuye en el plasma y básicamente interfiere, se mete entre la acetilcolina y el receptor, no permite la unión. Entonces, al interferir de esa manera, la acetilcolina pues no se puede pegar al receptor, y si la cantidad de curare es suficiente puede matar a la persona, porque la acetilcolina, que tiene que unirse a los músculos respiratorios, no se pega. Entonces técnicamente se puede matar a la persona de una parada respiratoria si la envenena con curare, Porque eso no deja que se realice el potencial de acción. porque no deja que se despolarice la membrana del músculo, porque queda bloqueando la unión acetilcolina-receptor de acetilcolina. No sucede. Y eso sucedería a nivel macro. Pero a nivel general, para que se den una idea, esto es lo que usaban, o lo que usan tradicionalmente todavía, algunas tribus amazónicas para cazar animales. Entonces, hay algunos organismos que producen compuestos similares al curare, como estas ranitas del Amazonas. Entonces ustedes ven que ellos las agarran y empiezan y las molestan y las manosean para que ellas se irriten y empiecen a producir este compuesto, y lo producen por su piel, y una vez lo producen, ellos impregnan las agujas de cardo, o agujas pues en la naturaleza de la piel, y las utilizan para cazar. Entonces cuando impactan un animal con eso, por ejemplo un venado, hay otra cosa, usted solamente necesita una cantidad pequeña de esto para bloquear la función muscular. Entonces no necesita darle pues litros de esto. Entonces al impactar al animal solamente con el roce, o con que una de esas espinitas entre en el músculo, el animal es incapaz prácticamente de correr con esa extremidad, entonces comienza a cojear y pues lo atrapan muy fácilmente. Y el bloqueo es instantáneo, eso es rapidito. Entonces, eso es tan peligroso que pues nosotros básicamente no hemos, pues esto no es que se utilicen, no es más para la parte académica pues del ejemplo. Y pues eso es lo que sucede ahí, muchachos. Entonces ustedes pueden bloquear esa acción de diferentes maneras. Hay condiciones donde se afecta también, hay anticuerpos contra la acetilcolina, hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Pero una pregunta, en la guía pensaría también la toxina botulínica, ¿qué efecto tiene esta? La toxina botulínica muy usada en ¿qué? La parte estética, básicamente paraliza el músculo de una manera muy parecida a esta, solamente que no es tan poderosa, o bueno, es poderosa, sino que nosotros en la parte farmacológica nuestra la usamos, disminuimos la concentración en partes por millón, pero básicamente es eso, es un bloqueo de la función, muy parecido a este que vimos acá del curare en el músculo, sino que la toxina botulínica viene de las bacterias, es extraída de las bacterias. Entonces, de manera patológica, ocasionaba una clínica muy caótica, logramos sintetizarla para usarla a nuestro favor. No solamente se usa en la parte estética, se usa en muchas otras cosas. Por ejemplo, los pacientes que sufren de bruxismo, con niveles de estrés altos, incluso mientras duermen, rechinan los dientes y tienen incluso una hipertrofia del macetero porque constantemente están apretando. A ellos les colocan toxina botulínica ahí y les mejora mucho, relaja. Pueden seguir masticando porque las concentraciones que le ponen son muy pequeñas, entonces inhiben ciertas fibras lo suficiente como para aligerar un poco la carga en el músculo. Hay otros pacientes que en cirugía abdominal, sobre todo en laparotomías, los abren
y necesitan manipular, y resulta que al manipular hay una contracción refleja de los músculos de pared abdominal que no le permite, aunque el paciente esté sedado, no le permite al cirujano moverse con tanta libertad. Entonces ellos utilizan la toxina botulínica para relajar los músculos y poder maniobrar. En algunos pacientes con cervicalgias y que sufren de migraña, les colocan toxina botulínica, mejora muchísimo. Básicamente es esto mismo, sino que la toxina botulínica tiene la capacidad de durar incluso meses. En la parte estética ven que las mujeres se colocan toxina botulínica y se lo retocan cada 4 o 6 meses, ¿sí? Eso, entonces tiene esa capacidad de quedar ahí. Las personas que usan toxina botulínica muy seguido van a notar que con el tiempo necesitan un poquito más de toxina botulínica, porque al exponerse a la toxina botulínica, que es una toxina, empiezan a adaptarse a ella. ¿Sí? Muy parecido a un documental de un hombre australiano que él desde los 12 o 15 años coleccionaba serpientes venenosas y se exponía a sí mismo a pequeñas cantidades del veneno, y lo hacía durante mucho tiempo, hasta el punto en que llegó que si una de sus serpientes lo mordía accidentalmente, podía no tener ningún tipo de clínica porque tenía anticuerpos para los venenos de las serpientes. Entonces, lo mismo pasa con la toxina botulínica. Hacer un compuesto biológico que procede de microorganismos y exponerse usted constantemente a él, puede empezar a hacer resistencia a la toxina botulínica. Entonces cada vez va a necesitar un poquito más. Y eso lo entienden mucho los que hacen estética, y ellos saben que los pacientes que dependen mucho de la toxina botulínica, cada vez le colocan más y más toxina botulínica. Entonces, esa es la cuestión con la toxina botulínica. Esto ya tiene que ver con la clase que sigue, que es la propagación del potencial de acción. Entonces usted tiene ya entró el sodio por el canal de acetilcolina, activación de canales de sodio activados por voltaje, y pues básicamente lo que sucede es esto. Imagínense que la membrana celular está de aquel lado, hacia la izquierda. Esa es membrana celular. Y hacia abajo, fibras musculares. Entonces, a medida que empieza a haber despolarización, y la despolarización corre por la membrana celular, hay unos túbulos que ustedes los ven ahí que se llaman túbulos transversos. O también pueden aparecer como túbulos T. ¿Cuál es la función de esos túbulos T? ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes tenían una célula y esto era muy grande y lo que se despolarizaba era una parte muy pequeña de la membrana, pero que si ustedes iban hacia adentro de la célula, ella seguía siendo negativa, normal? Estos túbulos T básicamente lo que buscan es llevar la positividad del exterior al interior. Es un canal que conduce, pero es un canal recubierto de membrana plasmática. Es como si la membrana plasmática de repente se imaginara y formara un canal hacia el fondo de la célula. Y cuando el potencial de acción pasa por ahí, va y entra en ese túbulo T y baja, o se introduce ese potencial dentro de la célula. Pero ese túbulo T está atravesando unas estructuras. ¿Cuáles son? El retículo sarcoplásmico, que en las células musculares está repleto de calcio. Entonces, cuando el potencial de acción corre por ese túbulo T y el túbulo T se va despolarizando estas zonas de membrana del retículo sarcoplásmico, y al hacerlo el retículo sarcoplásmico libera el calcio que va a ser necesario para la contracción muscular. Por eso todo está junto, por eso ustedes ven ahí conjunto de fibras musculares, retículo sarcoplásmico abrazándolas y túbulos T encima del retículo sarcoplásmico. Todo está formando casi que una misma estructura. Eso para hacer que la despolarización vaya hacia el interior de la célula y hacia el retículo sarcoplásmico, y para que la despolarización llegue mucho más rápidamente a todos los lugares de esa fibra muscular. ¿Listo?
hasta esa parte, entonces sería la parte excitatoria. Nos falta un pedacito que lo vamos a unir con la parte de contracción muscular el miércoles. ¿Quedó claro hasta acá eso? ¿O hay alguna duda de esto? Me faltó comentarles una patología muy común desde pandemia que también afecta la excitación, que es el síndrome de Guillain-Barré. ¿Lo habían estudiado ustedes o se habían preguntado en algún momento cómo funcionaba el síndrome de Guillain-Barré? Pues, más o menos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo así? ¿Cómo así que en urgencias de la San José? Pues urgencias de la San José. En el síndrome de Guillain-Barré básicamente es que hay una actividad inmunitaria contra las fibras nerviosas, específicamente y la mayoría de las veces contra la parte mielínica. Entonces, no se mete ni con la acetilcolina directamente, ni se mete con el receptor, ni destruye la fibra muscular, sino que básicamente el sistema inmunológico dirige un ataque contra las vainas de mielina de las fibras nerviosas, de manera que las debilita bastante. Es como si ustedes tuvieran un cable pelado. Al cable le quitaran todo el recubrimiento, el cable funciona de manera errática, no conduce el impulso como es, entonces dificulta mucho, uno, la velocidad de conducción, y lo otro, el impulso no es uniforme. Entonces el paciente empieza a tener afectación sobre todo motora, y lo más común es que sea siempre ascendente, entonces casi siempre inicia en las piernas, debilidad en los miembros inferiores, debilidad, hasta que ya prácticamente no se puede parar de la cama, y esto va ascendiendo hasta el momento en que, si permitimos que siga ascendiendo y llegue a nivel de los centros respiratorios, pues mata al paciente de una parada respiratoria también. Sí, entonces a ellos, esos pacientes les hacen plasmaféresis, les colocan, les modulan la parte inmunitaria, y eso es básicamente lo que sucede en el síndrome de Guillain-Barré. Miren todas las patologías que pueden afectar de la manera en que funciona la fisiología de la excitación. Si ustedes conocen esto, conocen la fisiopatología, porque simplemente leen la enfermedad y entienden qué es lo que está funcionando en grandes rasgos. ¿Listo? Bueno, dejemos hasta ahí. ¿Llenaron la lista? ¿Qué es el plasmaféresis? La necesito. Es como que agarran como si agarraran la sangre del paciente. ¿Alguien falta confirmar? Como si agarraran la sangre del paciente, la pasan por una máquina y le filtran los anticuerpos que están destruyendo la mielina. Y luego vuelven y le meten la misma sangre. ¿Todos están? Imagino. No se vayan todavía, quédense en un momentito.
El miércoles pues nos vemos ya en clase, nos vemos normal. Estén preparados ya por si de pronto me aviento algún quiz o alguna cosita. Y vamos eligiendo de una vez la fecha de parcial. ¿En qué semana? ¿Qué semana nos toca parcial? Ven, yo voy a llevar eso. Estamos como a un mes, ¿no? Sí, vamos mirando la fecha de una vez del parcial. Vamos mirando la fecha del parcial de una vez. Estudien para los quizzes porque como son bastantes, hago de pronto quiz de una sola pregunta y ya, porque... ¿Listo? Bueno, vamos.